Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Qué bueno que te diste tiempo para alabar a Dios. Pues Dios trajo a los que quería que estuvieran hoy. Y bueno, vamos a seguirnos gozando en su presencia. Y vamos a ir al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Este libro de Gálatas, esta carta a los Gálatas más bien, pues Pablo se esforzó en escribirla porque veía un gran peligro en la iglesia. Veía un gran peligro en esta iglesia y es uno de los primeros escritos, si no es que es el primer escrito de las cartas del Nuevo Testamento. Después de los evangelios, muchos lo catalogan como el primer escrito que aparece. Fue escrito entre los años 50, 60 después de Cristo. Y es una carta enfocada a combatir el legalismo. El legalismo que pues hoy en muchas iglesias está. El legalismo que se permite entrar a las iglesias y por lo tanto se juzga a las demás congregaciones que no piensan igual que ellas. Pero no simplemente el legalismo es una simple enseñanza, sino es una doctrina que entra de cualquier manera, de cualquier forma y que va haciendo daño a las iglesias, ¿sí? Algunas para darse permisos, algunas para juzgar, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo se enfoca directamente en esta carta a combatir esta ley de legalismo, ¿sí? Y vamos a ir al capítulo 5, versículo. Le vamos a dar desde el 1. Nada más iba a leer de 2 versículos, pero vamos a leer desde el versículo 1, ¿sí? Al versículo 15. Gálatas 5, versículo 1, dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues vosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, el poder
estar una vez más en este lugar, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Ya nos hemos gozado en tu presencia, Dios. Ya nos hemos gozado, Señor, en tu alabanza, Señor. Ahora permítenos gozarnos en tu palabra, Señor. Ahora habla nuestra vida, Señor. Ahora sé tú, Señor, hablándonos, Padre, y advirtiéndonos de este gran mal que, Padre, hoy en día está en muchas denominaciones, en muchas iglesias, y pudiera estar aquí, Señor, también, Padre. Ayúdanos a entenderlo, no nada más en la mente, sino en el corazón también, Señor, y ponerlo por obra, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén. Pues ya te decía, esta carta está enfocada a combatir este gran peligro que es el legalismo. ¿Qué es el legalismo, hermanos? El legalismo, si tú lo buscas, es una tendencia a aplicar o es una tendencia a la aplicación de las leyes literal, así como las enseñó el Antiguo Testamento, así se quieren aplicar, sin considerar otras cosas, otras circunstancias. O también puede ser una formalidad o requisito legal que obstaculiza e impide el eficaz funcionamiento de algo. Y ahorita te lo voy a ir explicando poco a poco. Puede ser en la Biblia, ¿sí? Puede ser a través de la palabra de Dios, sacar la ley de Dios de su contexto original, ¿sí? Y aplicar una serie de principios morales, principios fríos, principios que van afectando a la vida espiritual. ¿Verdad? ¿Como cuáles pudiéramos decir? Hace un momento en la introducción el hermano tomaba del por qué estamos aquí, del por qué nos congregamos los domingos, ¿verdad? Bueno, hay ciertas denominaciones que aún esto todavía no lo pueden concebir en su mente ni en su corazón, porque dicen que el día domingo es día del anticristo, ¿verdad? Porque dicen que el Señor Jesús dejó establecido que era el sábado, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿por qué siguen aplicándolo esto? ¿Por qué siguen creyendo esto? Porque no han nacido de nuevo, porque no han creído en Jesús, porque el Señor Jesús vino a cumplir toda la ley y Él guardaba el sábado. ¿Sí? Pero a partir de que Él muere y resucita, entra el tiempo de la gracia. Y dice la palabra de Dios, ahora ya nadie te juzgue por día, ¿sí? Ya no te juzgue por año, por mes, ¿sí? Ahora lo importante no es guardar el sábado, domingo, lo importante es que realmente se lo ofrezcas a Dios. De nada sirve que hoy domingo a lo mejor quieras guardarlo y saliendo de aquí enseguida ya te das esa libertad para poder hacer ciertas cosas que a lo mejor, pues Dios dijo, un día descansarás, cesarás de trabajar, ¿sí? Sabbat es descanso, Sabbat es dejar de hacer, dejar de producir para tu propio beneficio y te pongas a producir para el reino de Dios, te pongas a producir para que le hagas bien a tu prójimo. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo en este capítulo 5 empieza diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley esclaviza al hombre, la ley no le da libertad en todas las áreas de su vida, tiene que hacer para poder alcanzar algo. Y el Señor Jesús no vino a salvar por obras, vino a salvar por fe, ¿sí? Entonces, pues el legalismo desvaloriza todo lo que ha hecho Cristo, ¿sí? Y en esa iglesia los judaizantes que habían entrado insistían en la necesidad de que los creyentes judíos fuesen circuncidados. ¿Para qué? Para que fueran salvos. Porque de lo contrario no alcanzaban salvación, ¿sí? Pero Pablo, hablando con esa autoridad que Dios le daba,
insiste que depender de la circuncisión es invalidar a Cristo. Entonces en esta iglesia estaba muy metida esta ley, porque ya habían introducido esta doctrina y Pablo la quería combatir, quería que volvieran a poner sus ojos en Jesús. No en las normas morales, no en las reglas morales que estaban poniendo. Él no simplemente miraba la operación esta de la circuncisión como como algo necesario, la miraba como una simple observancia religiosa, algo que la ley y la religión tenían que guardar, ¿sí? Entonces, para los judíos representa un sistema de salvación por buenas obras, ¿sí? Y declaraba el evangelio de esfuerzo humano aparte de la gracia divina. O sea, tú tienes que hacer obras, dice, ¿sí? Y eso es verdad, pero las obras surgen por el amor a Cristo, no por la obligación que hay, ¿sí? Porque si añadimos las obras a la fe en Cristo Jesús, pues es quitar esa cruz del Calvario, es quitar el sacrificio que Jesús hizo por ti, ¿sí? Es suplantar a Cristo Jesús en nuestra salvación. Entonces, Pablo estaba luchando con eso, ¿sí? Pablo estaba luchando que en esta iglesia los hombres tenían que practicar toda la ley, ¿sí? Y los que estaban bajo la ley, pues no podían aceptar mandamientos fáciles, como creer en Cristo Jesús, ¿sí? Porque a lo mejor no es tan difícil creer. A lo mejor lo más difícil es mirar el entorno a esa fe que has depositado en Dios. ¿Qué es lo que te lleva a hacer? ¿Sí? Entonces, cuando ellos intentaban complacer a dos señores, en este caso a la ley y a Cristo, pues quedaban mal con uno, ¿sí? Fíjate, Cristo Jesús no es un salvador a medias, no necesita de ayuda para salvar tu alma. Cristo Jesús es un salvador completo, ¿sí? Y es exclusivo para aquellos que han creído en Él. Entonces, fíjate, en el versículo 4, está bien interesante este versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, aunque aquí esta palabra de los que por la ley está cambiada en el original, en el griego original dice, vosotros que por la ley os justificáis, ¿sí? De la gracia habéis caído. Pero fíjate, está diciendo vosotros, o sea, no está diciendo nosotros, está diciendo ustedes que no han creído en la gracia, que dice, han abandonado a Cristo. Han abandonado a Cristo como la única esperanza de justicia, ¿sí? Y este versículo ha generado mucha controversia porque dicen algunos que Pablo está hablando de ciertas personas, de ciertos cristianos que pierden la salvación. Pero eso es contrario a la idea de Pablo, de todas sus predicaciones, de todas sus cartas, es contrario esta idea a que él pudiera estar hablando de que el cristiano, el verdadero cristiano, no te estoy diciendo del que se dice cristiano, el verdadero cristiano se pierda. Y no lo está haciendo de esta manera. Este versículo pues tiene muchas interpretaciones. Te voy a mostrar 3, de las cuales ojalá y las entendamos. 3 interpretaciones de este texto, ¿sí? Muchos mantienen que Pablo enseña aquí que es posible que alguien sea verdaderamente salvo y luego caer en pecado, ¿sí? Y por ello caer de la gracia y pues quedar perdido para siempre. Pero Pablo no está enseñando eso, hermanos, ¿sí? Esto
ha venido a ser conocido como la doctrina, ¿sí? La doctrina de la caída de la gracia. Entonces, nosotros, al menos yo, creemos que esta interpretación no es sana, ¿sí? Porque pues este versículo no describe a personas salvas cayendo en pecado. Si lo vemos bien, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Te digo en el original, en lugar de los, dice vosotros que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿sí? Pero no veo por ningún lado que esté hablando de caer en pecado. Más bien, este versículo se refiere a aquellos que viven vidas morales, respetables y rectas, y que esperan ser salvos. ¿Mediante qué? Mediante estas vidas morales, mediante estas buenas obras que hacen. Y de esto pues hay mucha gente que así lo piensa. Hay mucha gente que son muy buenas personas, que hacen bien al prójimo, que ayudan al prójimo, ayudan a la viuda, al huérfano, y cuando tú vas y les hablas de Cristo Jesús, te dicen, ¿pero de qué me tengo que arrepentir? ¿En qué están confiando? ¿En Dios o en su vida que llevan moralmente hablando? En su vida, en las obras que ellos hacen, ¿sí? Entonces, en esas vidas rectas, y esperan que un día Dios les compense por eso. Así este pasaje, pues, se vuelve contra esos que apoyan esta doctrina, ¿sí? Esta doctrina de la caída de la gracia. Entonces, ellos piensan que un cristiano ha de guardarse guardando la ley. Guardando la ley a rajatabla, ¿sí? Vivir una vida perfecta y no pecar para permanecer salvos. ¿Ese será el mensaje de la palabra de Dios? ¿Ese será el mensaje que nos da a través de la palabra Pablo, Pedro, Jesús? No. ¿Sí? Entonces, tratan de justificar su vida por las obras de la ley o por sus propios esfuerzos de la gracia, que ellos tratan de justificarse, no, sí creemos también en la gracia y sí nos agarramos de ella, pero ponen en primer lugar a la ley, ponen en primer lugar sus obras, ¿sí? Entonces esto contradice el testimonio, pues, constante del Nuevo Testamento, en el sentido de que todo verdadero creyente en el Señor Jesucristo está eternamente salvado. Aquellos que realmente son verdaderos cristianos, aquellos que aman al Señor, ¿sí? Y hay muchos pasajes, nada más te voy a mencionar algunos, rápidamente los vamos a mirar y vas a ver dónde quedan las obras de la ley. Por ejemplo, Juan 3:16, todos lo conocemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿sí?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es la clave de este texto? Creer. No dice para todo aquel que haga las obras de la ley, o no dice para todo aquel que haga buenas obras. De este mismo capítulo, en el versículo 36, ahí rápidamente, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez más, el que cree en el Hijo, dice. Sí, el que ha creído en Jesús, ese tiene vida eterna. Aquel que no ha alcanzado a entender el propósito de Dios en su vida, no va a creer en el Hijo y se va a dar ciertos permisos, se va a tratar de justificar. En este mismo evangelio, en el capítulo 5, versículo 24, 5:24, dice, de cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, que dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Nuevamente, la palabra de Dios afirmándonos que para ser salvos se necesita fe, se necesita creer. ¿En quién? En Cristo Jesús. En el capítulo 6, en el versículo 47 de este mismo evangelio, dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente hablando Cristo Jesús, ¿sí? El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Y en el capítulo 10, fíjate esto que muchos se pelean con este texto, 10:28 dice, y yo le doy vida eterna, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. ¿Sí? Entonces, esta es la primera interpretación que muchos toman y que creen que el cristiano se va a perder. Ahí hay una base sólida en estos textos que te dice que no. Por eso cuando el apóstol Juan, cuando Juan el Bautista les hablaba, les predicaba al pueblo y los estaba bautizando en el río Jordán, él siempre les dijo, detrás de mí viene alguien que no soy digno de abrocharle los zapatos. ¿Sí? Y cuando Juan tenía la certeza de que tarde o temprano lo iba a encontrar, ¿verdad? Y él siempre les decía, yo no soy el Mesías apenas viene, el Mesías viene detrás de mí, ¿sí? Pero mucha gente se pelea con esta idea porque cree que hay que guardar la ley, hay que guardar ciertos ritos para ser cristiano. Pero no, la palabra de Dios lo habla muy claro, ahí mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 17, dice que la ley y los profetas, que dice, vinieron a través de Moisés. Pero la misericordia y la verdad vinieron con Jesucristo. ¿Sí? Y cuando Juan ve a Cristo allá a lo lejos que ya venía, él dice, este es el que necesitas tú en tu vida. No necesitas la ley. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29. Dice, este es el que necesitamos todos. Pero los Gálatas habían permitido que otros llegaran a predicarles el judaísmo y estaban entre seguir el judaísmo o seguir el cristianismo, ¿sí? Y una segunda interpretación de este versículo, del versículo 4, es que se refiere a los que fueron originalmente salvados por la fe, pero que luego se ponen bajo la ley para retener la salvación, ¿sí? En otras palabras, fueron salvos por la gracia, pero ahora tratan de ser guardados por la ley. Según los estudiosos de la Biblia dicen esto, según algunos pastores de la ley, algunos teólogos que creen que la salvación se pierde, ¿sí? Entonces, en este caso, caer de la gracia es apartarse del camino de Dios, de perfeccionar a sus santos por la obra del Espíritu en ellos y buscar este fin mediante la observancia de ritos y ceremonias. Tengo que bautizarme para ser salvo. Tengo que tomar la Santa Cena para ser salvo. ¿Sí? No, lo haces porque eres salvo. No para alcanzar tu salvación. ¿Sí? Y muchos guardan los ritos, las ceremonias, ¿sí? Pero realmente, pues cualquier hombre puede hacer esto. Aún en la propia carne puede guardar las ceremonias, puede guardar la ley, puede hacer lo mismo
que los creyentes, ¿sí? Entonces, este punto de vista no es bíblico, hermanos, ¿sí? Descansar en que tengo que agregar a mi salvación algo, no es bíblico, hermanos, ¿sí? Entonces, Pablo se está refiriendo a personas que pudieran, ¿sí?, ser cristianos, pero que no son verdaderamente salvas. Aquí en este texto, en Gálatas 5:4, ¿sí?, el apóstol Pablo les está diciendo claramente, no pueden tener a dos salvadores. O han de escoger a Cristo o a la ley, ¿sí? Si escogen la ley, entonces quedan desligados de Cristo como su única posible esperanza. De justicia, de la gracia, han caído, dice el apóstol Pablo. Cristo ha de ser o todo o nada para el hombre. No podemos estar entre dos caminos. No le es aceptable ninguna confianza limitada ni ninguna adhesión parcial. El que es justificado por la gracia del Señor Jesucristo es un cristiano. El que trata de ser justificado por las obras de la ley no lo es. Y a través de toda la carta queda muy claro, hermanos, esto, ¿sí? Entonces el apóstol muestra que la esperanza del verdadero creyente es muy diferente de la del legalista. El cristiano espera la esperanza de la justicia. Él está esperando en Cristo, él está esperando y se justifica a través de la vida de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, él espera que el Señor va a justificar su vida. Él espera que un día va a cambiar este cuerpo mortal y lo va a hacer glorificado, ¿sí? Y va a ser entonces cuando deje de pecar, porque mientras estés en este cuerpo de carne, estás propenso a caer a cada día, a cada momento. No estoy diciendo que lo hagas, ¿sí? Pero observemos que no dice el cristiano espera la justicia a través de una obra o a través de la ley. No, el cristiano espera la justicia a través del Señor Jesucristo. Él es el que justifica nuestra vida, ¿sí? Mira, por ejemplo, en 2 de Corintios 5, 2 de Corintios capítulo 5, ahí atrasito, en el versículo 21 dice esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Sí, Cristo Jesús no hizo pecado, no conoció pecado, pero Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios demandaba un pago de tus pecados y los míos. Demandaba un pago de las transgresiones que hicimos en esta tierra. Y Jesús se ofreció para pagar tu deuda, para pagar mi deuda. Jesús dijo, envíame a mí, yo iré. Y Él ofreció su vida para que tú pudieras un día alcanzar esa salvación, por fe, ¿sí? Entonces, pues el que es cristiano no espera pues nada más estar quieto, sino él espera que el Espíritu Santo a cada día vaya puliendo su vida. Él espera que el Espíritu Santo vaya infundiendo aún más fe, ¿sí? Y espera que a través de esto pues pueda un día estar en la presencia de Dios. Y si confía plenamente en Él, un día vas a estar tú y yo, vamos a estar en la presencia, ¿sí? Entonces, en este texto, ¿sí? Fíjate, dice, así pues nosotros, no está diciendo vosotros como en el versículo 4 de Gálatas, aquí dice, así pues vosotros, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros, dice, o sea, por ti, por mí,
lo hizo pecado para que nosotros, una vez más, fuésemos hecho justicia de Dios en él. Para que nosotros, tu vida y mi vida, ¿sí?, sea justificada. Entonces vemos que pues realmente está hablando de aquellos que quieren justificarse a través de la ley. Y Pablo está quitando estas ideas a los Gálatas, ¿sí? Entonces, vamos al versículo 6 de Gálatas. Dice el versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En Cristo Jesús, ¿sí? Aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús no está esperando que por las obras o por los rituales va a ser salvo, sino la fe. Esa fe que ha depositado en Dios y esa fe que lo lleva a actuar por amor. Y vemos entonces que cualquier otra doctrina no tendría ninguna cavidad en un cristiano, ¿sí? Cualquier obra que pudieras hacer o cualquier rito que pudieras hacer, cualquier cosa que tú quisieras añadir, no lo permite la palabra de Dios. Lo que Dios busca en el creyente es la fe que actúa mediante el amor. La fe es una completa dependencia de Dios. Esa fe que te lleva a actuar conforme a la voluntad de Dios. La fe, aquel que tiene fe, no se mantiene ocioso, no se mantiene estático, no se mantiene acomodado, sino que se manifiesta en un servicio a Dios en todas las áreas de su vida, ¿sí? Porque el motivo de todo este amor es Cristo Jesús. Así, mediante la fe, el amor se manifiesta a los demás, ¿sí? No por obligación, porque no quiero quedar bien, porque no quiero que los demás me vean que yo soy bien acomedido, no, es por amor a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, Dios no está interesado en rituales, sino en una vida piadosa, una vida llena de amor, una vida que realmente manifieste que conoce a Dios. Versículo 7. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Y cuántos, en cuántos lugares, en cuántas denominaciones, en cuántas iglesias pudiera aplicarse este texto? A muchos que empezaron muy bien, ¿sí? Y ahí los Gálatas había gente que había empezado muy bien, había confiado en Dios al principio, pero después empezaron a relajar. Y Pablo les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Y pudieras argumentar y pudieras decir, es que el hermano, es que la hermana, es que mi esposo, mi esposa, ¿sí? Los Gálatas habían tenido un buen comienzo en la vida cristiana, pero aquella doctrina les estaba impidiendo avanzar, crecer, madurar, ¿sí? Eran aquellos judaizantes legalistas que estaban impidiendo que crecieran. Ellos, pudieras decir, pues tenían a lo mejor un argumento. Nosotros, tú y yo, ¿qué argumento pudiéramos poner delante de Dios para no creer lo que la palabra de Dios nos habla? Para no creer lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquellos no querían ponerse plenamente en las manos de Dios. Y eso puede llevar a admitir creencias en nuestra mente, en nuestro corazón, a estar pensando, es que yo veo esto, yo veo aquello, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo en el versículo 8? Dice, esta persuasión, o sea, esta idea que estás teniendo a lo mejor, esta que has
albergado en tu corazón, no procede de aquel que os llama, dice. O sea, no procede de Cristo. Y te da el argumento, un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. O sea, no se necesita toda una herejía para cambiar una vida de alguien que iba bien en el camino de Dios. ¿Sí? Entonces, persuasión significa creencia o doctrina. ¿Sí? Entonces, una falsa doctrina conduce a males mayores. ¿Sí? La levadura en la Escritura es un símbolo común, ¿de qué? De mal. ¿Verdad? Es símbolo de mal. Y aquí se refiere a la malvada doctrina de los judaizantes. Entonces, la tendencia natural de la levadura de afectar a toda la masa se usa aquí para mostrar que un poco de error ha de conducir inevitablemente a errores mayores. Y poco a poco vas dejando que tu mente, tu corazón se vaya acomodando a lo que tú crees y lo que tú piensas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mal nunca es estático, nunca se queda. Entra a tu vida y no se va a quedar ahí, va a seguir avanzando. Y después vas a argumentar, vas a poner tus mentiras por delante y vas a ir cada día empeorando más y más. ¿Sí? Entonces una falsa doctrina, pues no podemos admitirlo en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Y esto poco a poco va a afectar tu relación con Dios, tu relación con la iglesia, ¿sí? Tu relación con tu prójimo más cercano, ¿sí? Y aquellos que pues realmente conviven contigo. El versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. O sea, Pablo confiaba que aún, a pesar de todo esto que estaba sucediendo en esta iglesia, había personas que creía que se iban a parar por la verdad, que iban a poner la verdad por delante, ¿sí? Y aquel que se había introducido, pues tarde o temprano, Dios lo iba a llamar a cuentas, Dios iba a estar delante de Dios con sus argumentos. ¿Sí? El versículo 11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Fíjate, Pablo elimina totalmente cualquier doctrina porque dice, la predicación de la cruz es un escándalo para la gente. Y tú le hablas a las personas que se tienen que arrepentir, tienen que volverse a Dios, tienen que mirar a Cristo Jesús. Y para muchos dicen, estás loco. Para muchos no lo creen. Bueno, él dice, fíjense, dice, a mí me persiguen, ¿sí? Me persiguen porque en ciertos lugares él aún predicaba la circuncisión. Y los judíos, cuando no lo hacía, lo perseguían. Dice, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Para la iglesia, para las iglesias, la cruz de Cristo ha venido a ser un tropiezo para la gente. ¿Por qué? Porque la están haciendo a un lado, están quitando el sacrificio de Jesús y están volviéndose a ritos, están volviéndose a la ley, están volviéndose a obedecer preceptos humanos. Y Pablo quería quitar todo eso. Por eso él, en el versículo 13, que realmente es nuestro estudio, 13 y 14, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fíjate qué palabras del apóstol Pablo. La libertad cristiana no es un permiso para vivir en ninguna de las áreas de nuestra vida, hermano. ¿Sí? Para vivir pecando delante de Dios, sino todo lo contrario.
Hoy estamos bajo la libertad que Cristo te ha dado, que Cristo nos dio a través de su sacrificio. ¿Sí? Entonces, cuando tú miras ese amor que tuvo por tu vida, cuando tú recuerdas de dónde te sacó, como hace rato escuchábamos las alabanzas que nos ponían y que estaban bien preciosas y que te transporta a la grandeza de Dios, a todo lo que Dios ha hecho contigo, de dónde te sacó. Y cuando tú te acuerdas de todo eso, ¿no te motiva a moverte por la ley del amor? Ya no estás bajo esa ley ceremonial, ahora estás bajo la ley del amor, ¿sí? Y Pablo lo sabía, y por eso, fíjate, nuevamente les vuelve a decir, en el versículo 14 les dice, porque toda la ley, aceptando que la ley es buena, aceptando que la ley nos llevó a Cristo Jesús, porque esa era la idea que Pablo tenía. ¿Para qué sirvió la ley? Para que viera yo cuál era mi pecado delante de Dios. Porque él dice Pablo en el libro de los Romanos, dice, si yo no hubiera sabido que la ley dice, no codiciarás, no hubiera sabido que era pecado. Pero por la ley conocí, ¿sí?, lo que es pecado. Y aquí en los Gálatas dice, la ley fue nuestro ayo, nuestro conducto para llegar a Cristo Jesús. Entonces, y aquí está nuevamente mencionando, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo quieres que te ame la gente? ¿O cómo te amas tú? ¿Cómo te amas tú, hermano? ¿Sí? Porque a veces nosotros nos damos ciertas libertades y no tomamos en cuenta al que está a nuestro lado. A veces hacemos cosas que creemos que están bien, pero no estás tomando en cuenta al que está a tu lado, hermano. No estás tomando en cuenta al que vive contigo. No estás tomando en cuenta que por tu actitud se puede tropezar a alguien, hermano. Sí. Vamos al libro de Romanos, a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos. Versículo 1. Le vamos a dar rápidamente lectura para que lo entendamos bien a este pasaje, a este capítulo. Dice, versículo 1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es.
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Fíjate, el cristianismo siempre lo hemos mencionado, el cristianismo es un todo, abarca todas las áreas de la vida. Aquí se está enfocando a la comida, pero también está diciendo que todo lo que tú hagas sea con un propósito, ¿sí? ¿Te has preguntado tú, hermano, hermana, te has preguntado cuántas veces has tropezado a alguien en lo que tú apruebas? ¿Cuántas veces has tropezado con tu libertad, esa que Jesús te ha dado, pero que tiene un límite? Tiene cierto límite, ¿sí? Y este pasaje nos habla ciertamente de la comida y la bebida, pero se extiende y dice nada es nada, o sea, que nada tropiece, ¿sí? Que todo lo que hagas no tropiece a otro, ¿sí? El versículo 21 dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, dice, o se debilite, ¿sí? Nada es nada. O sea, no deja ninguna cosa a nuestro criterio. ¿Cuál es la regla para medir esto? Que alguien tropiece por lo que estás haciendo o por lo que dejas de hacer. O se debilite, hermano. Aquel hermano débil que simplemente por mirar tu actitud, por mirarlo o escuchar lo que dices, ya se está tropezando. Y esto abarca todas las cosas, ¿sí? En todas las áreas de tu vida, ¿sí? Abarca tu puntualidad. ¿En dónde? En el trabajo, hermano, hermana. Si tienes una hora de entrada, ¿la respetas? ¿O le quitas 5 minutos a tu horario? ¿O llegas 10 minutos tarde? En la escuela, en la iglesia, hay un horario donde se empieza. ¿Por qué a lo mejor se está tratando de empezar 5 o 10 minutos tarde? ¿Por qué? Porque se está esperando a que llegues, ¿sí? Entonces la puntualidad a tu asistencia, la puntualidad cuando le dices a alguien, oye, vamos a vernos en tal lugar, o tienes una cita de trabajo, ¿llegarás tarde a esa cita? ¿Sí? O le dices a un hermano, pues vamos a tomarnos un café y nos vemos en tal lado, y pasa media hora y ya te está hablando, ¿sí vas a venir? Porque yo ya estoy aquí. ¿Cómo andas en esta área, hermano? ¿Cómo andas en este renglón? ¿No estarás sirviendo de tropiezo a alguien? Porque la palabra dice, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y nada es nada. ¿Cómo es tu responsabilidad ahí en tu casa? ¿Provees lo necesario? ¿Estás al pendiente de lo que hace falta? ¿Estás al pendiente que se pague el recibo de luz, de agua? ¿Estás al pendiente de las necesidades, que no falte el gas? ¿Estás al pendiente con tus hijos? ¿Sí? Que asistan a la escuela temprano, que lleguen puntualmente. ¿O ahí vas
en la calle peinando a los hijos, poniéndoles crema porque se te hizo tarde. Y muchos ya hasta conocemos a las personas que pasan a lo mejor enfrente de nuestras casas y ya sabes que faltando 5 minutos, 2, 3 minutos para entrar a la escuela y va corriendo la mamá. Y es todos los días. O aquella persona que llega a las 10 de la noche a la tienda y tiene tortillas. ¿Qué tiene para cenar? Y apenas se está preocupando. Por eso tu responsabilidad como ama de casa, tu responsabilidad como cabeza de hogar, tu responsabilidad en la iglesia, hermano, tu responsabilidad acerca de la comunión con Dios, de tu lectura con Dios, de tu oración con Dios, de participar en las actividades o en las cosas que se hacen en la iglesia. Y hoy en día nada más son 2 sacramentos que son importantes que se celebran en las iglesias, ¿sí? Bautismos y Santa Cena, que están vigentes. ¿Cómo es tu responsabilidad en esa área, hermano? Ya ni preguntemos a lo mejor en las ofrendas o en los diezmos, o te has preocupado porque a lo mejor un día llegaste y viste que había basura en el patio y te acomediste a agarrar una escoba para barrer, ¿sí? ¿Tienes cuidado de estas instalaciones que nos prestan? ¿Te ha preocupado, has orado porque te has dado cuenta que los aparatos estaban fallando y no sabes si a lo mejor ya están fallando porque ya están demasiado viejos, ya están demasiado usados y te preocupa que demos un buen servicio a Dios? ¿Sí? Que tengan un buen mantenimiento. ¿Te preocupa? Ay, pues, a ver quién los arregla, ¿no? ¿Será responsabilidad nada más de los que lo usan? ¿O es responsabilidad de la iglesia, hermano? Tú que a lo mejor por el momento no estás ayudando en ninguna cosa que se haga aquí en la iglesia, ¿te interesa ayudar? ¿Ya te acercaste con alguno de los encargados para ver si aprendes a hacer algo o ayudarles a ellos? ¿Sí? ¿O sigues pensándolo, hermano? Sigues diciendo, pues más adelante, a ver si me animo, ¿sí? Pues la palabra de Dios dice, nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite, ¿sí? A tu hermano o hermana, te preocupa que vengas presentable a la iglesia, te preocupa tu vestimenta, te preocupa que sea la vestimenta adecuada para alabar a Dios. Y aquí no es cuestión de que miremos o digamos que si, o vamos a hablar de que si el pantalón es bueno o no es bueno. No, hermano, en ese tiempo ni pantalones había, para que no empecemos por ahí, hermano, ¿sí? Pero no es simplemente es mirar esto, sino es apelar a la obediencia a la palabra de lo que hemos entendido. Es apelar a esa obediencia a la palabra de Dios, de lo que yo he entendido, de lo que tú has entendido. Porque sería bueno escudriñarnos cada uno para ver si no estamos siendo de tropiezo en algo hacia nuestro hermano, algo que pudiera tropezarse, alguien que pudiera debilitarse espiritualmente hablando. ¿O te da igual que piensen lo que quieran? ¿Esta será la ley del amor que nos enseñó Cristo, hermanos? Por eso Pablo les estaba diciendo a los Gálatas, aguas, ¿sí? Estás firmes en la libertad con que fuiste libre. ¿Sí? Y dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión, ¿qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, dice. Entonces, ¿cómo andamos en estas áreas, hermano?
Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 23. Dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Todo es todo, hermano. Pero ¿qué tanto conviene que tú hagas esas cosas? ¿Qué tanto conviene que te vean haciendo eso? ¿Qué tanto va a edificar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Qué tanto va a edificar que tú tomes esa actitud? ¿Sí? ¿Qué tanto, hermano? Porque dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica. ¿Sí? Por muy bueno que tú lo consideres, dice no. Fíjate, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí es donde muchas veces, a lo mejor si yo te preguntara en estos instantes, ¿tú podrías decir amén a esto, hermano? Siempre buscas el considerar que los demás estén bien. ¿Sí? O primero yo y luego yo. Que yo esté bien, que yo me sienta bien. No importa que mis hijos se tropiecen. No importa que mi esposa, ¿sí? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice 25. Dice, de modo que lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Sí? Aquí ya está hablando un poco más, que seamos precavidos acerca de lo que a veces aprobamos nosotros. Pues, dice, si vas a la carnicería, pues no preguntes cómo lo mataste, cómo lo mataron, cómo se ahogó o qué hizo. Tú ve y compra. ¿Sí? Pero si alguien te dice, fíjate bien que eso a lo mejor está mal, ese animal lo ahogaron y todo, por causa del que te lo está diciendo, ya no lo compres. ¿Sí? Si alguien te invita a comer, pues come de todo lo que se ponga delante, dice, sin preguntar nada. ¿Qué estás celebrando? ¿Qué estás haciendo? ¿O qué celebran hoy? No, hermano, tú participa, pero si alguien te dice, es para el patrono del pueblo, pues ya no lo hagas, porque te lo están diciendo para que no tropieces a esa persona. ¿Sí? 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Sí? Y a veces nosotros nos aferramos a lo que estamos haciendo y decimos, bueno, pues si se tropieza, que se tropiece, ¿sí? ¿Por qué van a juzgar mi libertad? Pero esa será la ley del amor, hermano. ¿Sí? Es que estoy dando gracias a Dios, ya dimos gracias a Dios. ¿Por qué no lo podemos comer? Porque ya lo declaró el otro. Porque te están mirando, te están juzgando. Y aquel incrédulo, pues a lo mejor le vas a cerrar las puertas definitivamente para que nunca crea en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa nuevamente, o hacéis otra cosa, ponle el nombre que quieras, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice. Que este sea el sentir de cada uno, hermano. Si tú tienes en mente esto, siempre estarás tratando de llevar gloria a Dios en todo lo que haces. ¿Sí?
Dios lo aprobará. Dios aprobará lo que hacemos. Pero si tú lo estás haciendo todo para la gloria de Dios, y lógicamente cuando se piensa en la gloria de Dios, no estás pensando en afectar a alguien, hermano. Sí. No estás pensando en tropezar a una persona. Fíjate el 32, así cierra el apóstol Pablo, dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjate qué hermoso, este texto deja sin argumentos cualquier cosa que hagas y que esté sirviendo de tropiezo a alguien, sea cristiano o no. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo veía que era necesario que les hablara de la libertad, que les hablara de esa libertad a que fuimos llamados, para que volvieran a poner sus ojos en Cristo Jesús, para que volvieran una vez más a depositar su fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso les decía, porque toda la ley está en esta sola palabra. Se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos? ¿Cómo te amas, hermano? Sí. Pero en el versículo 15 les dice: pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sí? ¿Estaba difícil la situación en Galacia, en esta iglesia? Sí, pero veamos que el apóstol Pablo motivaba a la iglesia a volverse a Cristo Jesús. Por eso al principio de este capítulo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no te sujetes otra vez al yugo de esclavitud. A lo mejor a esas tendencias que hoy en día hay. A esa falsa doctrina que a lo mejor pudiera escucharse en algún otro lugar. Tú pon tus ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Ese es el que no falla. ¿Sí? Si eres cristiano, Él es el que justifica tu vida. No son tus acciones. ¿Sí? Pero un cristiano normalmente se mueve por la ley del amor. Y la ley del amor siempre va a estar mirando que nuestro prójimo, que nuestro compañero de trabajo, que nuestra esposa, que nuestros hijos estén bien. Aún a consta de que tú te estés sacrificando más de la cuenta. Esa es la ley del amor. A esa libertad Pablo estaba llamando a los Gálatas. Si tú la estudias completa, está muy dura la carta a los Gálatas, pero trae mucha bendición cuando se entiende el propósito de la libertad que nos ha dado Cristo en él, hermanos. ¿Sí? Ojalá, hermano, ojalá y tú estés diciendo como Pablo: todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea con un propósito: glorificar el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque siempre llega a tiempo, Padre. Siempre, amado Dios, nos estás hablando de una manera, Señor, muy clara, Señor. Siempre nos estás motivando, Señor, al amor. Padre, nosotros que, amado Dios, que somos padres, Señor, ¿cuántas veces hemos tropezado a nuestros hijos, Dios? Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor. A volver al autor y consumador de la fe, Señor. A estar seguros, Dios, de que de tu mano nadie nos va a arrebatar, Padre. A estar seguros, amado Dios, que todo lo que tratamos de hacer o hacemos, Señor, es con un propósito: llevarte la gloria a ti, Señor. Porque tú, amado Dios, eres el que justifica nuestra vida, Señor. Porque tú eres el que te sacrificaste en la cruz del Calvario por cada uno, Señor. Padre,
Ayúdanos a quitar todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y podamos, amado Dios, poner por obra tus palabras, Dios. Padre, porque lo que necesitamos, Señor, es que tú llenes nuestra vida, Señor. Es que tu Espíritu Santo llene nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando bajo tus mandamientos, Dios, bajo esa ley del amor que tú has trazado, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Y amén.